Hola de nuevo. En esta presentación hablaremos sobre los estratificadores y desagregaciones que se pueden utilizar cuando hacemos mediciones sobre la atención o sobre mediciones del desempeño. ¿Por qué es necesario que estratifiquemos? Primero, un estratificador o las desagregaciones son herramientas que se utilizan en la medición de los indicadores de atención para analizar y comprender mejor los resultados. Estas técnicas permiten examinar los datos de manera más detallada, obtener información más puntual sobre subgrupos de población. Los estratificadores y las desagregaciones son términos relacionados, pero tienen diferencias en su enfoque y en su aplicación para el análisis de datos. Los estratificadores se refieren a características utilizadas para dividir una población en grupos que sean más homogéneos. Se aplican antes del análisis. Uno decide, voy a estratificar así, voy a juntar todos los niños, voy a juntar todos los adultos mayores, voy a juntar todas las niñas de tal lugar, etc. Uno decide de antemano cómo quiere hacer los subgrupos en los cuales va a medir. Y el objetivo principal de los estratificadores es comprender si hay diferencias entre estos grupos, porque el indicador es el mismo, solo que estamos viéndolo en diferentes grupos poblacionales. Y se analiza cómo se distribuyen los resultados o las variables que se están midiendo en estas poblaciones. Los estratificadores pueden ser variables socioeconómicas, demográficas, geográficas, relacionadas con la salud, y su propósito es permitir un análisis más detallado y específico de los datos. Las desagregaciones, a su vez, implican una subdivisión de los datos cuando ya los tenemos y se hacen después de que ya tenemos los datos. Entonces, las desagregaciones se utilizan para analizar estos datos de una forma más granular, porque muchas veces las poblaciones son muy grandes y los datos son muy grandes. Entonces, hacemos desagregaciones posteriormente para poder analizar y siempre tener información sobre distintos grupos poblacionales o de distintas categorías. Las desagregaciones nos permiten examinar los resultados o variables en cada subgrupo y revelar si hay diferencias o si hay patrones dentro de la población. Las desagregaciones pueden basarse en diferentes características. Por ejemplo, en la fundación podemos desagregar por tipo de discapacidad: visual, auditiva, motriz. Podemos desagregar por edad, ¿verdad? En bebés, en niños, en menores de 18 años, mayores de 18, adultos mayores. Podemos hacer desagregaciones según la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, es leve, es moderada, es severa. O sea, son características que podemos utilizar para poder comparar entre un grupo y otro. Podemos desagregar por ubicación geográfica, dependiendo del contexto, o sea, si tiene relevancia que alguien sea de una población rural, de una población urbana, de una población semiurbana, o sea, ahí. Y dependiendo de los objetivos de lo que queremos analizar. Los estratificadores de equidad, estamos hablando de estratificadores, recuerden, son las subdivisiones en poblaciones que hacemos antes de medir. Se usan para medir y analizar las desigualdades en salud y en el acceso a la atención entre diferentes grupos de población. Algo que se usa mucho y que tenemos siempre que estar velando es por la equidad en la atención, en el acceso hacia los servicios. Pero es a estos resultados, nos referimos a ellos como desigualdades. Sin embargo, el término desigualdad no tiene una medición, sino que el término de desigualdad se obtiene a raíz de estratificar con criterios de equidad. Entonces, al utilizar estos estratificadores con criterios de equidad, entonces podemos detectar si hay alguna desigualdad entre un grupo u otro. Las desigualdades solo pueden ser medidas a través de estratificación de grupos poblacionales. La equidad se refiere a la ausencia de disparidades injustas y evitables en los resultados de salud y en el acceso, e implica garantizar que todas las personas que necesiten atención en la fundación tengan la oportunidad de recibir esta atención y alcanzar su máximo potencial de salud, sin importar su origen étnico, género, edad, nivel socioeconómico u otras características. La equidad en salud busca
abordar las desigualdades porque las visibiliza y promueve un acceso justo o impulsa a promover un acceso justo, a tomar decisiones que favorezcan la equidad, así como la distribución de los recursos y los resultados en salud. Continuando con las explicaciones sobre estratificación y desagregación, observemos este pequeño diagrama. En la mano izquierda ustedes ven estratificación. Recuerden que esto es segmentar población de acuerdo a alguna variable de interés y se hace antes de cualquier medición. O sea, queremos saber en esta población cómo se comporta X indicador. Entonces, por ejemplo, aquí hay 4 subgrupos. Un subgrupo de población infantil, un subgrupo de población adulta de 18 a 25 años, un subgrupo de población con algún tipo de discapacidad y un subgrupo compuesto por población que vive en el área urbana y población que vive en el área rural. Totalmente hipotético, porque pueden haber inclusive cruces entre un grupo y otro, pero este es para fines de la explicación. Esto se hace antes de medir. Una vez que se ha medido y tenemos los resultados, entonces pasamos al lado derecho de la lámina, donde ya hacemos las desagregaciones. Entonces, ya tenemos los subgrupos poblacionales, pero ahora podemos desagregar un poco más para ver la información de forma más granular. En la población infantil, por ejemplo, habían 8 niños y podemos desagregar por niños y niñas. En la población adulta, entre 18 a 25 años, hay 8 adultos y habían 4 hombres, 4 mujeres, desagregación por sexo. En la población con algún tipo de discapacidad, habían 9 personas y podemos desagregar por el tipo de discapacidad, motora, visual, auditiva. Y aquí vamos sacando los números de cuántas veces se presentaron en la población. Y según lugar de procedencia, tenemos 9 personas e igual. Del área rural habían 5, del área urbana habían 4. Espero con esto les quede un poco más claro lo que he tratado de explicarles, cuándo se estratifica, cuándo se desagrega y la importancia que tiene la estratificación para luego sacar conclusiones sobre la desigualdad. Si queremos usar otro tipo de estratificadores, algunos ejemplos, ¿verdad?, que podría usar la Fundación Teletón para comprender mejor los resultados, podrían incluir, por ejemplo, estratificar por tipo de discapacidad, o sea, puede variar en su naturaleza, su gravedad. Podemos estratificar los resultados de rehabilitación también por discapacidad. Ya les mostré un ejemplo. Podemos estratificar por grupos de edad, o sea, desde el inicio podemos agrupar los niños que son entre 5 a 10 años, 5 a 12 años. Eso se vio mucho durante el periodo de pandemia en la vacunación. Si ustedes bien recuerdan, así como las vacunas fueron apareciendo. Entonces, para poder sacar cuánto se había vacunado, entonces se estratificaba, se sacaban las personas por grupos. Luego podemos estratificar por grado de severidad de alguna enfermedad. Podemos estratificar por la localización geográfica, ¿verdad?, regiones, zonas urbanas, rurales, o por ubicación específica, ¿verdad?, o por centros de rehabilitación. Todo esto puede ayudar para identificar cualquier posible desigualdad que esté apareciendo. Podemos estratificar por nivel socioeconómico, ¿verdad?, de acuerdo a quintil de ingreso, o sea, se puede estratificar por todo eso. Y podemos estratificar también por género, ¿verdad?, que este se usa bastante, ¿verdad?, para medir desigualdades en salud. Recuerden que hay muchas condiciones en salud que afectan un poco más adversamente a la mujer, ¿verdad? O sea, hay otras que no, hay otras que afectan más al adulto mayor. O sea, es importante poder estratificar por esto. Y podemos también estratificar, si es necesario, por etnia o por raza, especialmente en aquellas condiciones, aquellas situaciones o enfermedades que se presentan más en algún tipo de etnia o en alguna raza. Ahí tienen importancia. Al seleccionar los estratificadores adecuados, va a depender mucho de los objetivos específicos que queremos medir, ¿verdad?, y de la disponibilidad de los datos, porque muchas veces no hay suficientes datos. Al utilizar estratificadores en el análisis, se puede obtener información más detallada y orientar las intervenciones para garantizar una atención que sea más equitativa. Recuerden que estos estratificadores nos ayudan a identificar inequidades, desigualdades en la población.
Según la OMS, los factores de estratificación que son más utilizados para el seguimiento de desigualdades en materia de salud están incluidos en esta sigla que está en inglés, que se llama PROGRESS. ¿Okay? La P de PROGRESS significa place o el lugar, región, provincia, como lo quieran identificar. La primera R significa la raza o la etnia. La O significa ocupación. La G, género. La segunda R, religión. La E, educación. La primera S, nivel socioeconómico. Y la segunda S, capital social o los recursos que tenga. Esto lo utiliza la OMS. No necesariamente tenemos que utilizarlos todos nosotros, pero les he ido mencionando varios de ellos. Y recuerden, tienen importancia si nos van a ayudar a tomar decisiones. Tienen importancia si verdaderamente nos van a ayudar a identificar inequidades o condiciones de desigualdad en grupos poblacionales. Las desagregaciones ahora implica dividir los datos que se obtienen en categorías más pequeñas para facilitar el análisis y para tener una visión más detallada de los resultados. Las desagregaciones se pueden realizar por variables, o sea, podemos escoger diversas variables que se parecen a los estratificadores, solo que se hacen en un momento distinto, no se hacen directamente en la población, sino que se hacen sobre los datos que se obtuvieron. Entonces, podemos utilizar variables siempre de ubicación geográfica, ¿verdad? Podemos tener totales rurales, total urbano. Podemos desagregar por proveedor de atención, por tipo de CRIT, por nivel de atención, sea atención primaria, atención especializada. Y al desagregar los datos es posible identificar disparidades o variaciones en los resultados según las categorías, lo que puede ayudar a enfocar las intervenciones y las políticas de forma más precisa. En conclusión, los estratificadores se aplican antes del análisis para dividir una población en grupos homogéneos. Las desagregaciones se realizan después del análisis para examinar los datos en subgrupos específicos. Ambos enfoques son útiles para obtener información más detallada y específica sobre las características y los resultados de diferentes subpoblaciones o grupos de poblaciones, lo que ayuda a comprender mejor las disparidades y abordar las necesidades específicas de cada grupo, siempre con un enfoque de ir eliminando las desigualdades. Con esto terminamos esta sección.